Hemos estudiado muy someramente en el vídeo 1 cuál es el concepto, la definición precisa y estricta de función, que no hay que confundir con la definición física que se da en los libros. Y vamos ahora a dar las características, ¿vale? Las características que yo voy a señalar aquí muy rápidamente, porque estos vídeos tienen el objeto de ayudar un poco al que está estudiando esas cosas, pero no a sustituir pues el estudio, los libros, las clases presenciales, pero bueno, sí a ayudar, ¿vale? Entonces me molesto un poquito en dar algunas características esenciales. Y vamos a verlo con dos ejemplos, ¿no? Entonces vamos a ver el dominio otra vez y el recorrido, que ya lo hemos visto el otro día, pero bueno, o la imagen, pero vamos a precisarlo con algún ejemplo y a dar algunas ideas complementarias. Vamos a estudiar la continuidad, vamos a estudiar los puntos de corte con los ejes. Bueno, esto más que nada porque es útil a la hora de representarlo, las funciones. Vamos a ver cuál es el crecimiento y qué es el decrecimiento de las funciones. Y vamos a estudiar la simetría y la periodicidad. Bueno, más o menos aquí nos vamos a mover, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el dominio y el recorrido. El dominio y el recorrido, como decíamos el otro día, la función era una relación biunívoca a la derecha, es decir, una relación que relaciona dos conjuntos A y B y de tal manera que a cada elemento de A le hace corresponder un único elemento de B. Y decíamos que A era el dominio de la función y que B era el recorrido o la imagen de la función. Bueno, más que B vamos a poner más precisamente f de A, porque decíamos que no necesariamente tenía que ser siempre B, que f de A podría ser más pequeño que B. Bueno, pusimos un ejemplo, si alguien lo quiere recordar, que lo mire el vídeo 1, ¿vale? Bueno, entonces, voy a poner como hilo conductor dos ejemplos y vamos a ver todas estas características que hemos dicho en orden a esos dos ejemplos y de esa manera pues nos servirá un poco para entender, porque solo puedo entender aquello que puedo dibujar, solo puedo entender aquello con lo que puedo operar. Es una frase muy importante esa que hay que tener en cuenta. Entonces, si no ponemos ejemplos, esto va a ser un poco complicado, ¿no? Bueno, ¿cuáles van a ser mis dos ejemplos vertebradores? Pues voy a poner, creo que son dos ejemplos sencillos. Uno que le voy a llamar f de x y que va a ser la función x cuadrado menos 2, bueno, menos 4, mejor, voy a poner esta, x cuadrado menos 4, y gx, otra función que va a ser 1 partido de x más 1. Con estas dos funciones voy a ir estudiando todas estas características que van a ser, como veis, pues bueno, bastante fáciles de estudiar con los siguientes pasos. Vamos a ver, entonces, ya sabemos lo que es el dominio del recorrido. Vamos a ver cuál es el dominio de f y el dominio de g, en los casos que estoy diciendo. A ver, x cuadrado menos 4 y g es 1 partido de x más 1. Fijaros, el dominio de f. Y luego voy a poner el dominio de g. ¿El dominio de f cuál es? Pues daros cuenta de un principio fundamental. Cuando tengáis un polinomio, como es el caso de la f, el dominio siempre van a ser todos los números reales. Siempre. No hay excepciones. Porque el dominio, otra manera de pensar el dominio es en el momento en el que te da una expresión algebraica, ¿no? Nosotros antes hemos dado una regla. Aquí la regla te la explicitan con una expresión algebraica, que es x cuadrado menos 4, ¿no? Que parece una ecuación, ¿no? De hecho se suele poner y igual a f de x, entonces quedaría y como x cuadrado menos 4, eso es una ecuación en dos variables, ¿no? Bueno, pues cuando la dan así, el dominio, lo mejor para pensarlo es pensar qué valores puedo poner yo la x, es decir, cuáles están prohibidos y cuáles no están prohibidos. ¿Hay algún valor prohibido que yo no pueda poner en esta x? Ninguno. Puedo poner cualquier valor. Es decir, no hay divisores de cero, no hay raíces que no me valgan, no hay cosas raras. Cuando no hay cosas raras, el dominio son todos los reales, sencillamente, ¿vale?
¿Y cuál va a ser el recorrido? Bueno, el recorrido lo veo después. El recorrido lo voy a dejar un poquito para más adelante, cuando la dibuje. Porque el dominio en principio no tenemos por qué saber, no es tan fácil de ver. Ahora, ¿cuál es el dominio de G? Fijaros que G, cuando me dan esta expresión algebraica, tengo el problema de los denominadores. ¿Hay alguna operación en matemáticas que sistemáticamente esté prohibida, es decir, no esté definida, esté indeterminada? Pues la división por cero. La división por cero no se puede hacer. Ni en los reales, ni en los complejos, ni en ningún sitio. Entonces, yo tengo que tener el cuidado de coger el denominador y extirpar, digamos, de la función del dominio los valores que hacen cero el denominador. ¿Cuáles son los que hacen cero el denominador? Pues yo hago esta ecuación sencilla, igual a 0, y veo que x igual a menos 1 me hace 0 el denominador. Entonces, ¿cuál es el dominio? Pues todos los puntos, pero yo le estoy quitando el menos 1. O sea, yo no puedo coger el menos 1 porque entonces g de menos 1 no existiría. Es decir, g de menos 1 no existe. Porque es una función. Es un punto donde se me hace 0 este denominador. 1 partido por 0 no existe. Por tanto, lo tengo que quitar. Esto es lo que significa quitar el punto, ¿vale? Entonces, el dominio van a ser todos los números reales, salvo el menos 1. O como estamos diciendo antes, ¿hay algún número prohibido aquí? Sí, el número menos 1. ¿Hay alguno más? No, porque solo me ha dado esta ecuación, solo me ha dado este valor. Si hubiese algún otro, pues lo pondría sin problemas. Muy bien, pues ya tenemos el dominio del recorrido. Bueno, al menos el dominio, el del recorrido, insisto que lo vamos a hacer cuando dibujemos, porque no es tan fácil de ver. Pero sí el dominio, y el dominio es el punto de partida. Así que vamos a dar por ahora estos dos ejemplos y vamos a avanzar ahora con la continuidad. Bueno, la continuidad es un tema muy delicado y muy complejo. No es tan fácil como lo que acabamos de ver. Y bueno, pues para el estudio de la continuidad he hecho unos vídeos que se llaman límites de funciones, que están por ahí en la lista. Alguien que esté interesado los puede ver, ¿vale? Ya tiene que ver con límites y tiene que ver con cuestiones ya que se ven pues más en bachillerato, ¿no? Entonces, yo ahora lo que voy a hacer aquí es dar por ahora una definición más provisional y más sencillita de la continuidad, que es la que tiene que ver con pues la gráfica de las funciones, ¿vale? Que es la que se da en la ESO, en segundo, tercero, cuarto de la ESO. Insisto que la definición de continuidad tiene que ver con límites y lo podéis ver en los vídeos, en la lista que tengo por ahí, si a alguien le interesa, o lo puede ver donde quiera, pero bueno, que si quiere ver este canal lo tiene ahí, sencillamente, donde pone límites y funciones, ¿vale? Entonces, nosotros la continuidad lo vamos a definir como, vamos a hacer una definición aproximada, ¿vale? Porque esto no es una definición, pero bueno, es algo intuitivo que nos va a servir para ir tirando, ¿no? Y es que una función es continua, entre comillas lo pongo porque no es una definición estricta. Una función f es continua si no se levanta el lápiz del papel al trazar su gráfica. Es decir, si tú estás trazando su gráfica y en algún momento tienes que pegar un salto con el boli, esa función no es continua. Es una definición intuitiva, pero es bastante buena, ¿no? Para imaginarlo. Por ejemplo, nuestras dos funciones f, bueno, esta era la g, ¿no? Y la f la habíamos llamado x cuadrado menos 4. Si no me equivoco, esto es lo que habíamos hecho, ¿no? Bien. Pues vamos a ver. Yo os voy a decir cómo son estas dos funciones representadas. Ya veremos más adelante cómo se representan funciones. También en la lista esa de vídeos tengo la representación de funciones, la podéis ver. Bueno, la representación de funciones en bachillerato la he puesto como un corolario de las derivadas, ¿eh? Bueno, eso lo digo pues a alguien lo quiere ver sencillamente. Bueno, la función f vamos a ver más adelante en el siguiente vídeo que son una parábola, ¿no? Porque es de grado 2 y yo la voy a dibujar ya
va a pasar por el punto 2, 0, si os dais cuenta, porque 4 menos 4 es 0, y por el menos 2, 0. Y entonces hace así. Bueno, esta es la representación, ¿vale? O sea, se van abriendo estas ramas de la parábola y tiene el vértice en el 0, menos 2. Perdón, el 0, menos 4. Vale, entonces, ¿esta función es continua? Sí, porque yo la trazo sin levantar el lápiz del papel. La esbozo de un solo trazo, ¿vale? Esta es la F. Y la G, que es una hipérbola, fijaros que hemos dicho que no era continua en el menos 1, así que en el menos 1 tiene una asíntota vertical, ¿vale? Si queréis profundizar, insisto, iros a lo de los límites, ¿eh? Bueno, pues en el menos 1 tiene una asíntota vertical y esto se va a pintar. Fijaros, voy a coger algún punto, pues por ejemplo el 0, 1, ¿no? Va a pasar por aquí y se va a aproximar a la asíntota por este lado y luego tiene una asíntota horizontal aquí que se va aproximando sin tocar nunca el eje y algo parecido va a pasar aquí. Se va a aproximar a este eje y por aquí se va aproximando a la asíntota. Bueno, esta es la G. Insisto que estas polinómicas irracionales las vamos a estudiar más en detalle después, pero yo quiero ya daros la gráfica para que podamos estudiar las características, ¿no? La simetría, la continuidad, etc. Bien, ahora que estamos con la continuidad. ¿Esta es continua? No. Fijaros que tenemos dos tramos distintos. Y además es un salto infinito. Fijaros que por aquí se me va al infinito y por aquí al menos infinito y por aquí al más infinito. Tengo que hacer esta gráfica en dos trazos. La hipérbola está en dos trazos. Pues es discontinua. Pero discontinua solo en el punto menos 1. La discontinuidad no se dice en todos los puntos, es en puntos concretos. Porque en todos los demás puntos esta función sí que es continua. No hay saltos ya, aparte de este. Es decir, esta es discontinua en x igual a menos 1. Insisto en esto de los puntos, porque yo me he encontrado gente de bachillerato que se piensa que una función, una vez que es discontinua en todos los puntos. No, hombre, no. Hay que dejar claro desde segundo, tercero, cuarto de la ESO, que la discontinuidad es en los puntos, en ciertos puntos, ¿vale? Aquello donde yo levanto la lápiz del papel, ¿vale? En este punto es donde es discontinua, en el menos 1, pero en todos los demás puntos del dominio es continua. ¿Vale? Bueno, valga esto como continuidad. Vamos a ver los puntos de corte con los ejes. Voy a llamarlo C. El A era el dominio del recorrido, el B la continuidad, el C vamos a poner los puntos de corte con los ejes. Fijaros, ¿cuántos ejes tengo yo? 2. ¿Cuántas veces puede pasar la función por el eje Y? Solo una vez, como mucho una vez, incluso puede pasar ninguna vez, pero no puede pasar más de una vez. Daros cuenta que una función no se puede arrepentir, dicho entre comillas. Es decir, yo no puedo tener una función que haga una cosa así. Porque a cada x le hemos dicho antes que le corresponde una sola y. Y esta, por ejemplo, esta función que represento aquí, tiene dos valores de y. Esto es lo que no puede ser. Tú no puedes tener una función jamás que tenga dos o más i's. Por ejemplo, la circunferencia no es una función. Porque hay algún valor, hay muchos valores, pero basta con que hubiese uno, que a cada x le corresponde más de una y, más de una y, sí. Las circunferencias no son funciones, por ejemplo, o esta funciona una especie de parábola girada. Vale, entonces, ¿cuántas veces puede pasar por el eje Y? Una, no puede pasar dos, ¿vale? Bueno, entonces, el corte con el eje Y es el punto 0, f de 0. Si es que la función está definida en 0, claro, si no, no. Insisto, pero no hay más, ¿eh? Solo puedes uno. Y el corte con el eje X, pues lo que hay que hacer es igualar la variable Y a 0. Y resolver como esta especie de sistema. ¿Cuántas veces puede pasar la función por el eje X? Pues puede pasar 0, 1, 2 o infinitas veces, las que quieras. Puede pasar muchas veces. ¿Vale?
De hecho hay funciones por las que pasa infinitas veces. Vamos a poner, pues, por ejemplo, una función periódica que haga una cosa así. Esta función solo pasa una vez por el eje Y, pero pasa infinitas veces por el eje X, ¿vale? Así que por el eje X no hay problema. Puede pasar muchas veces. No incumple la norma que hemos dicho antes. Entonces, vamos a calcular los puntos de corte en las funciones que yo tengo aquí presentes. Fijaros, aquí, ¿qué punto de corte tengo con los ejes? Pues con el eje Y, el 0 menos 4. Con el eje X, el 2, 0 y el menos 2, 0. Bueno, ¿cómo puedo hacer entonces eso? A ver, para F. Pues para la F va a ser el punto con el eje Y, 0f de 0, es decir, 0f de 0, fijaros que es 0 al cuadrado menos 4, que es menos 4, así que el punto es 0 menos 4, ¿vale? Y con el eje X es x al cuadrado menos 4 y lo igualas a 0. ¿Por qué? Lo hemos dicho antes. Hay que igualar a 0. ¿Y pero por qué? Puede preguntar alguien. Pues porque precisamente cuando y vale 0 es que estás en este eje. Es decir, cuando estás en el suelo de la función, digamos, ¿no? Ni por encima cuando la y es positiva, ni por debajo cuando la y es negativa, sino que estás justo en el eje X, ¿vale? El eje X es lo mismo que decir y igual a 0. Por eso igual a 0. Vale, entonces esto es una ecuación de grado 2 en este caso, así que puede tener dos soluciones que efectivamente son más y menos 2. Entonces me sale el 2, 0 y el menos 2, 0 como punto de corte con los ejes. Muy bien, vamos con la G. Hago lo mismo con el eje Y, yo lo que hago es 0, f de 0. ¿Está definida en 0 esta función? Sí, donde no está definida en menos 1. Insisto que era esta función, ¿vale? Vale, pues nada, f de 0, ¿qué va a ser? Pues donde pone x yo pongo un 0. Así que me queda 1 entre 1, 1. Así que pasa por el punto 0, 1. Que es efectivamente este punto de aquí. Este punto de aquí es el 0, 1. ¿Vale? Bien, y con el eje X. Pues yo lo que tengo que hacer es igualar mi función a 0. Y ver qué pasa. Bueno, pues esto es una ecuación. El denominador lo paso multiplicando y me queda 1 igual a 0. ¿No? Porque 0 por cualquier cosa es 0. O otro argumento, para que una fracción sea 0, el numerador tiene que ser 0. ¿1 puede ser igual a 0? Imposible. Esto es absurdo. Pues entonces no pasa por el eje X, sencillamente no pasa por el eje X. Esta función tiene como asíntota el eje X. Fijaros que cada vez se va a acercar más, pero no toca el eje X, ni por aquí tampoco, ¿vale? Lo hemos comprobado, es imposible. Tendría que ser 1 igual a 0. Esa contradicción nos indica que efectivamente no pasa nunca por el eje X. Perfecto, ya tenemos entonces dominio recorrido, continuidad, punto de corte con los ejes, que es lo que acabamos de hacer y que se hace siempre igual, ¿vale? Como hay dos ejes, se hace esta estrategia que acabamos de hacer para estos dos ejemplos, siempre la misma. Vamos a ver el crecimiento, el decrecimiento, la simetría y la periodicidad. Bueno, para el crecimiento y el decrecimiento, nosotros aquí vamos a dar unos rasgos muy genéricos. Para esto, más precisamente, podéis ver los vídeos de las derivadas, ¿vale? El vídeo 10, 11 por ahí, de derivadas, hablo de esto. Aquí lo único que voy a hacer es dar un rasgo muy general, como antes para la continuidad. Y es que vamos a observar la gráfica y vamos a ver los tramos de crecimiento y decrecimiento, ¿vale? Voy a poner que yo soy este, que mira la función y camino hacia allá, hacia la derecha, ¿vale? Hacia los positivos. Pues el crecimiento va a ser cuando yo vea que la función sube y el decrecimiento cuando yo vea que la función baje, de izquierda a derecha, ¿vale? Entonces, estos son intervalos y tramos. Hemos dicho antes para la función f, ¿no? Que era más o menos esto. Fijaros, ¿yo qué observo? Pues que hasta el 0, ¿vale? En el punto 0, cuando x vale 0, esta función viene decreciendo. Entonces, el decrecimiento es desde el menos infinito, porque el dominio se iba hasta el menos infinito, hasta el 0.
¿Y qué pasa a partir del 0? Pues que yo observo, si sigo caminando, pues que está subiendo la función. Entonces el crecimiento es desde el 0 hasta el más infinito. Vamos a ponerlo con intervalos abiertos, porque el 0 propiamente, pues en los puntos la función ni crece ni decrece, los puntos no hace nada, hay que ver la tendencia, ¿vale? La tendencia siempre son intervalos. Esto se mide siempre en intervalos, ¿vale? En puntos concretos, pues las cosas ni suben ni bajan, están simplemente quietas, ¿no? Pero en el proceso, ¿no? En intervalos sí que se ve que hasta aquí decrece y de aquí empieza a crecer. Bueno, ¿y qué pasa con la Starlight? ¿Y qué pasa con la G? Pues la G era una función que tenía una asíntota en el -1 y hacía una cosa así, ¿no? Una asíntota horizontal por aquí y por aquí pasaba más o menos. Bueno, esta era la G, ¿no? Pues nada, fijaros que esta función yo miro por aquí y veo que decrece, que baja. Así que decrece en menos infinito -1. Fijaros que esto era el -1, donde tenía la asíntota, ¿no? Donde no existía. Por eso lo pongo también abierto. Bueno, hay que poner siempre los intervalos de crecimiento y decrecimiento, conviene ponerlos abiertos, ¿vale? Siempre. ¿Y qué pasa después de la asíntota, después del abismo? Pues que la función sigue bajando, ¿vale? Empieza en el infinito y baja. Esto es posible porque hay una discontinuidad aquí, ¿vale? Fijaros que lo que está haciendo es otra vez bajar. Entonces, que pongo unión, ¿no? La U de la unión, que se usa también en lógica, esto en lógica de clases o en probabilidad, ¿no? Desde el -1 abierto hasta el más infinito, la función sigue decreciendo. O si prefieres, puedes poner que decrece en todo el dominio. Precisamente esto es lo mismo que el dominio. Es decir, lo real es menos el -1. Fijaros que están todos los puntos menos el -1 aquí. Es una función decreciente. Está decreciente en todos los puntos. Sin embargo, fijaros que la f decrecía la rama de la izquierda, pero crecía la otra. Bueno, esto con derivadas se puede ver. Cuando la derivada es positiva, como he dicho en aquellos vídeos, para que el interés esté un poco más avanzado, cuando f crece es porque la derivada es positiva y cuando decrece porque la derivada es negativa. Aquí la derivada de esta función pues tiene que ser siempre negativa. Sencillamente. Bueno, y cerramos con la simetría y la periodicidad. La simetría, vamos a estudiar nosotros la simetría par y la simetría impar. Bueno, la simetría par es la simetría que es con respecto al eje, es una simetría axial, digamos, ¿no? Del eje Y, ¿no? Es decir, pues por ejemplo esta que yo he puesto aquí antes, esta función, la f nuestra famosa, tiene, digamos, esta rama simétrica a esta con respecto al eje Y. Esto es lo que se llama típicamente función par. ¿Vale? Fijaos que todas las parábolas, cuando tengan su vértice en el eje Y, van a ser simétricas pares. ¿Y qué es la simetría impar? Ahora vamos a dar una definición. Esto simplemente es una aproximación bueno, pues gráfica, ¿no? Pues impar va a ser cuando una función tenga, digamos, una simetría con respecto al centro, ¿vale? Es una simetría central, dicho de otra manera. Por ejemplo, tú coges aquí un punto y tiene un hermano gemelo aquí, un asociado, este A tiene una prima por aquí, ¿no? Cuando tú puedes hacer una simetría central con respecto al origen, eso es lo que se llama simetría impar. Bueno, ¿se puede definir esto un poco más formalmente? Pues claro que sí. Es par cuando f de menos x es exactamente igual que f de x, ¿vale? ¿No? Para eso tiene que estar definidos los negativos y los positivos, claro, si no, no puede pasar. Si pasa esto, pues decimos que es simetría par, ¿vale? En los x y en los menos x, ¿vale? Este es el menos x y este es el x, pues tienen el mismo valor, ¿vale? Y va a ser simétrica impar cuando f de menos x sea igual a menos f de x. Es decir, que coincide también con este, pero cambiando signo, bajándose. O si está bajando, subiendo, ¿vale? Entonces, cuando quieras comprobar
que una función es simétrica si tiene simetría o no, porque puede no tener simetría, por supuesto. Primero compruebas si es igual que f de x, dices que es par. ¿Que no lo es? Compruebas si es igual a menos f de x. ¿Que lo es? Pues nada, es impar. ¿Y que no es ninguna de las dos? Pues no tiene simetría, ¿vale? No puede haber más casos. O es par o es impar o no tiene. No hay más. Bueno, entonces nuestros ejemplos. Vamos a comprobarlo con nuestra f y nuestra g. Esta función. Yo puedo hacer f de menos x y es menos x al cuadrado menos 4, ¿no? Ojo, hay que poner un paréntesis porque hay una potencia, ¿eh? Esto es x cuadrado menos 4. Esto es exactamente lo mismo que f de x. Así que efectivamente es simétrica par. ¿Y qué pasa con la g? La g de x era 1 partido de x más 1. Pues yo hago g de menos x. Y entonces aquí me queda menos x más 1. ¿Esta función es igual a g de x? No, porque tiene menos x más 1, no, ya no coincide. ¿Y es igual que menos g de x? Pues tampoco. Para eso tendría que ser menos x menos 1, ¿no? Y el menos lo podría sacar fuera. Pero no puede ser que un signo cambie y el otro no cambie. No puede ser que cambie la x, pero no el 1, ¿vale? Tendría que cambiar estos dos, ¿vale? Entonces no tiene simetría, sencillamente. No tiene simetría, ya está. ¿Vale? Bueno, y ya para acabar, la periodicidad. La periodicidad, bueno, la periodicidad es una cosa muy sencilla de ver. Decimos que una función es es periódica con periodo t cuando f de x más t es igual a f de x. ¿Vale? Es decir, hay un tramo, un patrón que se va repitiendo. Vamos a poner, por ejemplo, las funciones trigonométricas, aunque haya gente que no lo haya visto. Esta función, por ejemplo, este patrón que acabo de dibujar lo voy a replicar indefinidas veces por mi eje. Fijaros, esta que es la función seno de x, ¿vale? Da igual como sea, pero bueno, lo que me importa es la gráfica. El patrón, este que estoy poniendo en rojo, se va a repetir infinitas veces, indefinidas veces. Bueno, pues cuando pasa eso, aquí el periodo en este caso, la t es 2pi, ¿vale? Cada 2pi la función se va repitiendo. Este es el punto 2pi, este es el 4pi, por aquí este es el menos 2pi, etcétera, ¿vale? Cada 2pi se va repitiendo, se va otra y otra vez repitiendo. Bueno, pues eso lo que quiere decir es que la función es periódica, sencillamente. ¿Alguna de las dos funciones f o g es periódica? No, no lo es, porque tiene una rama, la f tiene una rama hacia arriba y luego hacia abajo y luego hacia arriba, no es periódica, y tampoco la otra, que era una cosa así. ¿Vale? Estas no tienen periodo, no se van repitiendo continuamente, ¿vale? Función periódica quiere decir que hay un patrón que se va repitiendo indefinidamente.